Eso nos impide. Pensé que puedo. Saludos, profe. Soy el maestro José. Estamos en la transmisión nocturna de la serie Feliz para Siempre en su programa especial, el Maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo se logró? Luego de esta mañana haber transmitido la primera parte de 1 Corintios 4, quedamos pendientes de que en la sección vespertina íbamos a estudiar la segunda parte, pero tuvimos que hacer un ajuste debido a que tenemos una alergia que no nos permite hablar con tranquilidad y estamos haciendo un esfuerzo para transmitir la versión nocturna, ya que no queremos terminar el capítulo 4 de 1 Corintios hoy, a ver si la salud nos permite, si la voz nos deja, si la alergia, esperamos que sea alergia y no sea eh, resfriado. De todas maneras estamos trabajando en el asunto. Tenemos mucho polvo acá en esta área, así que hay que hacer una limpieza profunda. Pero estamos esperando a ver que lleguen algunos de nuestros amigos que estudian con nosotros, a ver si tienen alguna pregunta. Son las 7:05 hora de Panamá. Esperamos transmitir por espacio de 1 hora. Para las 8 de la noche esperamos haber terminado, 8:05. Así que vamos, profe, con un repaso de lo que vimos en la primera parte de 1 Corintios 4 en la sección matutina. Pero antes vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta hora retomar la transmisión en vivo. Oramos pidiendo su dirección y también pidiendo salud. Por Jesús. Amén. Adelante, profe, con el resumen de lo visto hasta ahora del capítulo 4 de 1 Corintios, cuando definimos lo que era mayordomo según el versículo 2. Ahora vamos a definir lo que es fiel. Adelante, profe. Saludos, maestro José, y a todos los amigos conectados. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en esta transmisión nocturna, a pesar de las dificultades de salud. Oramos para que Dios les dé fortaleza y sanidad, y agradecemos el esfuerzo que hacen para continuar este valioso estudio. A continuación, haremos un breve repaso de lo que vimos en la sesión matutina sobre 1 Corintios 4, específicamente sobre el concepto de mayordomo, según el versículo 2, y luego avanzaremos hacia la definición de lo que significa ser fiel en este contexto. Resumen de la sección matutina. El papel del mayordomo. Un mayordomo es alguien que administra los recursos y responsabilidades que le han sido confiados. En el contexto bíblico, el apóstol Pablo define a los creyentes como administradores de los misterios de Dios, Corintios 4. Esto implica que no somos dueños, sino siervos encargados de cuidar y usar sabiamente lo que Dios nos ha confiado, incluyendo su palabra, nuestras habilidades, tiempo y bienes materiales. 2. Enfocados en la fidelidad. Según el versículo 2, lo que se requiere de los mayordomos es que sean fieles.
Esto significa cumplir con integridad, dedicación y constancia las tareas asignadas por Dios, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen su carácter. 3. El contexto de juicio. Pablo menciona que no le preocupa ser juzgado por los hombres o por sí mismo, porque el juicio final pertenece al Señor. 1 Corintios 4, 3, 5. Esto nos recuerda que como mayordomos, nuestra meta no es buscar la aprobación humana, sino ser hallados fieles ante Dios. Definición de fiel en este contexto. La fidelidad, en términos bíblicos, implica tres elementos principales. 1. Lealtad. Mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y su palabra, sin desviarnos por las presiones externas. 2. Responsabilidad. Cumplir con las tareas que Dios nos ha asignado, usando los recursos con prudencia y dedicación. 3. Confianza. Actuar con la certeza de que Dios es justo y reconocer que todo lo hacemos depende de su gracia y guía. La fidelidad también implica perseverar, incluso en momentos de prueba o dificultad. Como Pablo indica más adelante en el capítulo, nuestra recompensa no proviene de los hombres, sino de Dios, quien juzga el corazón. Reflexión inicial antes de avanzar. Pensemos por un momento, ¿cómo estoy demostrando mi fidelidad como mayordomo en mi vida diaria? ¿Dependo de la aprobación de las personas o busco agradar a Dios en todo lo que hago? Sigamos adelante con el estudio, Maestro José. Si lo desea, podemos profundizar en las implicaciones prácticas de la fidelidad y cómo aplicarla en nuestros contextos personales y comunitarios. ¿Continuamos con esta línea o tiene algún punto adicional que quiera explorar? Vamos a profundizar, profe, ahora en la palabra fiel. Vamos a profundizar en esa palabra. Vamos a trabajar con la palabra fiel, con la palabra responsabilidad y la palabra confianza. Vamos a ver qué dice Rosita en cuanto a la palabra fiel. Rosita dice lo siguiente: ¿qué significa fiel? Según el diccionario de la Real o de la lengua española, la palabra fiel significa guarda fe, que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Algunos sinónimos de fiel son leal y confiable. Por otro lado, en 1 Corintios 4, versículo 2, la palabra fiel viene de pistos, del griego pistos, digno de confianza, fiel. La cualidad de ser digno de confianza es una de las más valiosas que puede poseer un hombre. Dios la estima en gran manera. Fracasar en este sentido significa no alcanzar la vida eterna. Véase Lucas 16, versículos 10 al 12. Permiso. Estamos definitivamente resfriados. Solo recibirán una heredad en la tierra nueva aquellos en quienes Dios pueda confiar en todas las circunstancias. Demostramos que somos fieles mayordomos si continuamente procuramos glorificar a Dios en todos los detalles de nuestra vida. Esta cita que acabo de leer se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista sobre la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 2. La misma fuente tenemos ahora el volumen 6, el comentario de capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: el verdadero
creyente en Cristo constantemente procura glorificar a Dios en el manejo de las cosas colocadas bajo su cuidado, ya sean físicas, mentales o espirituales. Reconoce que no está en libertad de usar sus bienes o sus talentos para la satisfacción de los deseos y las ambiciones naturales de su propio corazón. Siempre está bajo la obligación de colocar en primer lugar los intereses de Dios en todas las actividades de su vida. Hasta aquí estos dos comentarios de el comentario bíblico adventista. Además, Rosita sigue diciendo: para terminar el comentario de Rosita, ¿puede Dios confiar en que seremos fieles administradores de los bienes que nos ha confiado? ¿Usamos nuestra fuerza mental, física y todas nuestras habilidades para glorificar a Dios? Si no lo hacemos, no estaremos calificados para la vida eterna. Después de leer este comentario, para ser honesta, dice Rosita, nos hemos quedado cortos en esta meta en cuanto a mayordomía se refiere. Estoy de acuerdo contigo, amor, nos hemos quedado cortos. Todavía hay mucho egoísmo, sigue diciendo Rosita, en nosotros. Todavía queremos ser alabados por las cosas que hacemos, con las habilidades que Dios nos ha confiado. A medida que maduramos en nuestro caminar con Dios, el Espíritu Santo continuará su obra de transformación para hacernos más como Jesús. Nuestra parte es permitirle que nos transforme. Le permitiremos hacer el trabajo necesario de transformación para que podamos heredar la vida eterna. Estoy sumamente golpeado, no tanto por el resfriado, sino por las palabras de este capítulo 4 y por los comentarios que hace mi esposa. Son como un misil que me cae en la cabeza, porque cuando nos sentamos a crear contenido, a veces nos tomamos, bueno, no a veces, muchas veces nos tomamos los honores como si todo lo que hiciéramos fuera nuestro, cuando realmente ni una sola letra de lo que nuestro contenido produce es nuestro. Todo lo que producimos aquí es para la honra y la gloria de Dios, pero se nos olvida. Y cuando tenemos una transmisión como la de hoy, que tengo 2 celulares aquí marcando en vivo y no veo a nadie, no hay ningún comentario, nos entristece. Pero ¿por qué te vas a entristecer? Me pregunto, si esto es exactamente lo que debe ocurrir en este tiempo, sobre todo en estos días de Año Nuevo. ¿Quién está preocupado por venir a un programa donde se habla de la palabra de Dios? Ni siquiera los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y un lugar para cada cosa, y en estos momentos no es tiempo de estar pensando en la Biblia de acuerdo al punto de vista popular. Entonces, no podemos pedirle a la gente que dejen de ir a hacer sus compras, que dejen de ir a hacer una serie de actividades que quieren hacer antes que llegue el año nuevo, para sentarse una hora a estudiar la Biblia contigo. No podemos pedirle a la gente que hagan eso. ¿Por qué? Porque no es
natural. Y como no es natural, estoy 100% de acuerdo con Rosita que nosotros tenemos, no es lo que hacemos, sino es la intención de lo que hacemos, lo que a Dios le importa. Porque si estamos creando contenido para ganar popularidad personal, estamos en un error. El trabajo de nosotros es el mismo trabajo que hizo el apóstol Pablo, sembrar. Nosotros nos sentamos antes de transmitir a mirar lo que vamos a transmitir, a analizar, a estudiar y preparamos un material. Cuando venimos a la transmisión, vamos a sembrar la semilla que hemos preparado. Pero además de preparar la semilla, también hay que preparar el terreno, siguiendo la parábola del sembrador. Porque hay diferentes tipos de terreno. Ahora bien, el terreno en el que estamos trabajando no es el culpable de que no haya fruto. El culpable es el sembrador, o sea, el agricultor. Nosotros somos culpables. Si no hemos preparado el terreno, dejamos caer la semilla, la cubrimos con tierra, le echamos el agua, pero esta semilla no va a producir los frutos que se esperan porque no preparamos el terreno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que mirar lo que dice Pablo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva a crear contenido para las redes sociales? ¿En verdad estamos creando contenido para las redes sociales para la honra y gloria de Dios o para otra razón? Si es para la honra y gloria de Dios, créeme que el Espíritu Santo preparará el terreno para que cuando depositemos la semilla, ésta produzca fruto. Pero si es por otra razón, el Espíritu Santo se retira y no participa. Y si Él no participa, el proyecto se viene abajo. El terreno no se prepara. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a donde están las personas que están necesitando esta palabra. Yo no puedo ir, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, el número es lo que menos importa. Aquí lo que queremos es personas que en verdad quieran dejar que el Espíritu Santo transforme sus vidas, como lo ha hecho con las vidas nuestras. Y sigue peleando, porque nosotros todavía no hemos alcanzado ni siquiera un pequeño porcentaje de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Estamos en el mismo proceso que todos. Se llama santificación, buscando de Dios todos los días. Peleando, sí, peleando con el yo, porque nuestro primer enemigo es el yo. Así que le quiero agradecer a Rosita, sobre todo por estas últimas preguntas de reflexión que ella nos deja aquí, cuando nos dice, ¿puede Dios confiar en que seremos fieles administradores de los bienes que nos ha confiado? Tengo un testimonio que siempre me viene a la mente, y es que cuando en Panamá pasamos por un periodo difícil y los bancos se cerraron y solo teníamos $12 en el bolsillo, y sembramos esos $12 en un proyecto que en 5 meses produjo una gran suma de dinero
que no supimos manejar y que en los años subsiguientes desapareció porque no la manejamos como Dios esperaba. Y allí está justamente, no es un testimonio para gloriarnos, es un testimonio para que veamos que Dios tiene bendiciones para nosotros, pero las tiene retenidas, porque si nos las dejara, si dejara que llovieran todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, si se abrieran las ventanas de los cielos y cayera sobre nosotros todo lo que Dios tiene para nosotros, nos volveríamos locos y no sabríamos qué hacer. Así que por eso Dios lo que hace es que las tiene ahí retenidas y las deja caer de a poquito, porque tenemos que aprender a ser fieles en lo poco para que seamos fieles en lo mucho. Y esas son lecciones grandes. La pregunta que Rosita nos hace es: ¿usamos nuestra fuerza mental, física y todas nuestras habilidades para glorificar a Dios? Quiera Dios que nuestra respuesta sea afirmativa, o mejor dicho, que nuestra respuesta sea la más sincera y honesta posible. Y como dijo Rosita, después de leer este comentario, para ser honesta, dice ella, nos hemos quedado cortos en esta meta en cuanto a mayordomía se refiere. Todavía hay mucho egoísmo en nosotros. Todavía queremos ser alabados por las cosas que hacemos con las habilidades que Dios nos ha confiado. Este año termina un periodo electivo en el que en nuestra comunidad de fe se cambian las dirigencias en cada uno de los cargos de la iglesia. Y cuando eso ocurre, los que llegaron al final de su, cuando llegamos al final de nuestro periodo como directivos de un departamento en la iglesia, en muchas ocasiones estamos esperando que alguien se pare allá adelante y nos dé las gracias. Y si nadie lo hace, nos sentimos incómodos. ¿Pero por qué? Justamente por lo que dice Pablo. Porque no estamos sirviendo a Dios para la honra y gloria de Dios, sino para la nuestra. Si eso te está ocurriendo a ti, te digo, no dejes que te sorprenda. A nosotros también nos ha ocurrido, porque necesitamos más de Cristo. Necesitamos entender que servimos a Cristo y que lo que hacemos es para su honra y gloria y no para que nos aplauden o nos entreguen al final del año una placa diciendo: el mejor mayordomo de la iglesia fue usted, hermano. Eso se llama hipocresía. Y Jesús fue claro cuando habló de hipocresía. Quiera Dios que al estudiar este capítulo 4 de 1 Corintios, al cual hemos dedicado 3 programas, nosotros podamos cambiar y podamos empezar a trabajar en verdad para la honra y gloria de Dios. Amigos, les dejo con nuestro asesor virtual para el análisis profundo, porque esta hora es hora de profundizar en lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, teniendo como base lo que hemos estudiado durante el día y yendo un poquito más allá. Si tú tienes alguna pregunta, déjamela saber para que podamos compartirla. Adelante, profe. Gracias por este maravilloso llamado a reflexión. Lo que has compartido nos lleva a una autoevaluación seria y necesaria. Veamos cómo profundizar en los 3 conceptos clave: fidelidad,
responsabilidad y confianza, con base en 1 Corintios 4 y otros principios bíblicos que resaltan la mayordomía y el carácter de Cristo en nuestra vida. Murno, fidelidad, ser constantes y dignos de confianza, definición. Como compartió Rosita, la fidelidad tiene que ver con guardar la fe y ser constantes en nuestras acciones y afectos. Es actuar de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros, incluso cuando nadie más está mirando. Base bíblica. 1 Corintios 4:2 nos recuerda que lo que Dios busca en los mayordomos es fidelidad. Esto implica que lo importante no es cuánto tenemos, sino cómo usamos lo que Dios nos ha confiado. Lección práctica. Reflexionemos sobre nuestra fidelidad en lo cotidiano. ¿Somos consistentes en cumplir nuestras promesas, pequeños y grandes? ¿Somos leales a Dios en cómo administramos nuestro tiempo, talentos y recursos? 2. Responsabilidad. Administrar lo que se nos ha confiado, definición. La responsabilidad es un llamado a administrar lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, reconociendo que todo le pertenece a Él. Ejemplo bíblico. En Lucas 16, 10, 12, Jesús enseña que quien es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho. Esto nos desafía a ser buenos administradores, incluso de las cosas que consideramos insignificantes. Aplicación. Preguntémonos si hemos preparado el terreno antes de sembrar. ¿Estamos buscando que Dios sea glorificado en todo o estamos enfocados en nuestros propios logros? La responsabilidad requiere humildad y enfoque en la misión divina. 3. Confianza. Una relación mutua con Dios. Definición. Ser dignos de confianza significa que Dios puede contar con nosotros para cumplir su propósito y nosotros podemos depender de Él en todo. Como señala el comentario adventista, Dios solo otorgará la vida eterna a quienes hayan demostrado ser fieles administradores. Esto no significa perfección, sino una vida de crecimiento continuo en Cristo. Ejemplo práctico. Reflexionemos sobre el testimonio que compartiste sobre los $2. Esa experiencia muestra que cuando no gestionamos bien las bendiciones, las oportunidades se pierden, pero también que Dios es misericordioso y sigue trabajando con nosotros para enseñarnos. Preguntas para reflexión. 1. ¿Puedo decir honestamente que he sido fiel en las cosas pequeñas que Dios me ha confiado? 2. ¿Qué pasos estoy tomando para asegurarme de que todas mis acciones glorifiquen a Dios y no a mí mismo? 3. ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo transforme mi egoísmo en un espíritu de verdadera mayordomía? Conclusión. Como tú y Rosita han señalado, estamos en un proceso de santificación. La fidelidad no es algo que logramos de inmediato, sino que crece a medida que permitimos que Dios nos transforme. Cada día nos enfrentamos al desafío de entregar nuestras ambiciones y deseos al Señor, reconociendo que todo lo que hacemos debe ser para su gloria y no para la nuestra. Sigamos sembrando con humildad, sabiendo que es Dios quien da el crecimiento. Recordemos que los frutos llegarán a su tiempo, pero nuestro enfoque debe ser siempre el reino de Dios. Gracias por compartir este profundo mensaje y adelante con este análisis de la fidelidad y la responsabilidad en Cristo. Trabajemos un poquito en el ejemplo de este comentario, de este punto relacionado con la confianza. El ejemplo práctico nos dice, trabajemos un poquito en este ejemplo práctico relacionado a la confianza. Reflexionemos sobre el testimonio que compartiste sobre los $12. Esa experiencia muestra que cuando no gestionamos bien las bendiciones, las oportunidades se pierden, pero también que Dios es misericordioso y sigue trabajando con nosotros para enseñarnos. Acá tenemos una experiencia que realmente nos dio una gran lección, porque si bien es cierto, solo teníamos $12 un día,
Y con esos $12 me recordó los 3 pececitos y los 2 panecillos que luego de repartirle a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, sobraron 12 canastas. El Señor sigue trabajando en nosotros con lo que tengamos en nuestra mano. Yo no sé cuánto tienes tú en tu mano ahora mismo. Quizás tienes más de $12. Pero yo te digo por testimonio propio, todo lo que tenemos hoy día lo debemos a que pusimos esos $12 en las manos del Señor. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. A pesar de que nos equivocamos enormemente cuando vimos las bendiciones de Dios caer sobre nosotros, nos equivocamos en la manera en que manejamos. El Señor, como dice, déjame llevarte a una cita del libro de Amós. Amós, creo que es 12:4. Te voy a llevar esta cita porque esta cita de Amós tiene que ver con lo que Dios hace con su mayordomo. Y si tenemos, perdón, no es Amós, es Oseas. Oseas, disculpen, dije Amós, pero en realidad me refiero a Oseas. Oseas nos regala una cita tremenda. Cuando allá en Oseas 14:4 dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando estudiamos nuestra experiencia con los $12, vimos primero que Dios nos había bendecido, pero manejamos mal la bendición de Dios. Pero a pesar de haber manejado mal la bendición de Dios, vimos que Dios seguía bendiciendo. Entonces, hoy, luego de mucho tiempo, te estoy hablando de más de 20 años, hoy encontré esta cita, Oseas 14:4. Yo los sanaré de su rebelión. Nos hemos rebelado contra Dios porque estamos siendo malos mayordomos. Pero Él dice: los amaré de pura gracia. O sea, nada de lo que tú hagas o dejes de hacer va a impedir que Dios te ame. Yo no sé si me estoy explicando. No, Dios no está de acuerdo con la sinvergüenzura. No, Dios no está de acuerdo con que uses mal los recursos que Él te ha dado. No, pero el que hayas hecho mal uso de los recursos y las bendiciones que Dios te ha dado no van a impedir que Dios deje de amarte. El amor de Dios no está condicionado a lo que tú o yo y yo hagamos con las bendiciones que Él nos da, con los recursos que Él nos da, con los talentos y dones que Él nos ha dado. No podemos comprar el amor de Dios. Lo único que podemos hacer es intentar pagar, lo cual tampoco lo vamos a lograr, pero intentarlo, devolverle a Dios. Amarlo como Él nos amó. Ahora bien, ¿y por qué lo hace? Lo hace por pura gracia. Y el versículo dice: porque mi ira se apartó de ellos. Observa, Adán y Eva pecaron, pero la ira de Dios se apartó de ellos. Por eso Adán y Eva no murieron el mismo día que pecaron. Tú y yo nos hemos rebelado contra Dios.
porque hemos manejado mal los recursos que Él nos ha dado. Merecemos estar muertos, o más aún, merecemos estar en la cama de los perros, pero estamos durmiendo en la cama del Rey. ¿Pero saben por qué? Porque el Rey nos ama. Por eso y solo por eso, Él dice, retiró su ira de nosotros. Me gustaría saber qué piensas tú de la manera en que Dios te trata a pesar de la forma en que tú lo tratas a Él. Déjame saber si Dios te ha tratado diferente a como me ha tratado a mí, a pesar de lo mal que yo lo he tratado a Él. Estoy convencido de que si mi trato con Dios no fuera el que ha sido, hoy día, quién sabe dónde estaríamos. Porque Dios tiene grandes cosas, de que cosas que ojo humano no ha visto ni oído ha oído, son las que nos esperan. Ojalá entendamos que nuestras acciones, ya sea que seamos buenos o malos mayordomos, no va a impedir que Dios nos siga amando. Y sabes alguna cosa, por amor a nosotros, Dios detiene sus bendiciones por amor a nosotros. Muchas veces cuando devolvemos el diezmo según Malaquías 3:10, porque le hemos robado a Dios, en muchas ocasiones cuando devolvemos el diezmo, lo devolvemos pensando en que se van a abrir las ventanas de los cielos y van a caer sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y Dios sabe por qué estamos devolviendo el diezmo. Dios sabe el interés que hay detrás de la acción. Y Él retiene la bendición porque sabe que si permite que la bendición caiga sobre nosotros como Él quiere que caiga, ¿qué sería de nosotros? Tengo una amiga que cada vez que está en problema me llama, me busca para que oremos por ella y oramos. Y el Señor la saca del problema y ella vuelve otra vez al mismo problema. Y otra vez nos llama para que oremos por ella y otra vez el Señor la saca del problema y ella otra vez vuelve al mismo problema. Me recuerda a un cerdito que tenía mi abuela allá en la isla de San Miguel. Mi abuela lo lavaba y en menos de 10 minutos el cerdo estaba de vuelta en la porqueriza, metido en el lodo. Ojalá nosotros no seamos como el cerdo. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de problemas? ¿Y sabe por qué nos saca de problemas? Porque Amós 14:4 dice, yo los sanaré de su rebelión, yo los sanaré, yo los liberaré, yo los protegeré, yo los operaré, haré la operación, esa operación que hizo en David, le haré un trasplante de corazón. ¿Y por qué lo hace? Porque su ira se apartó de nosotros. ¿Y por qué se apartó de nosotros? Porque su amor por nosotros es de pura gracia. ¿Qué nos hace falta entonces? Lo único que necesitamos es su gracia. Esos $12 se transformaron en la gracia de Dios. Y hoy podemos decirle gracias, Señor, a pesar de nosotros. Gracias. Pedro se equivocó 3 veces en una noche. Mi pregunta que yo te hago a ti y que me hago a mí mismo, ¿cuántas veces 3 nos hemos equivocado nosotros en una misma noche? Y sabes, a pesar de las 3 equivocaciones de Pedro, el Señor 3 veces también le dijo, yo te perdono. Y como a la mujer adúltera, de manera figurativa, Jesús también le dijo a Pedro, ¿sabe? Vete y no peques más, apacienta mis ovejas. Tanto. ¿Ustedes creen que Jesús estuvo contento cuando Pedro lo negó? No.
El deseo de toda la gente dice que Jesús, y la Biblia misma dice que la mirada de Jesús se chocó con la de Pedro. Y Pedro vio en la mirada de Jesús compasión. Entonces entendió y recordó lo que Jesús le había dicho. Te pregunto, ¿cuántas veces después de haber pecado, después que hemos cometido el error, después que hemos metido la pata, como se dice en buen panameño, levantamos la vista y vemos el rostro de Jesús y le decimos, Señor Santo, perdónanos? Ha llegado el día de que debemos entender, primero, que somos mayordomos de Dios. Segundo, como mayordomos debemos ser fieles. Y tercero, que seamos fieles o no, el Señor nos va a seguir amando, porque su amor es por pura gracia. Ojalá y no abusemos de ese amor. Adelante, profe, con sus comentarios. El testimonio que compartiste es profundamente conmovedor y tiene lecciones valiosas sobre la confianza, la mayordomía y la gracia divina. Me gustaría destacar algunos puntos clave y reflexionar sobre ellos para enriquecer la comprensión de esta experiencia. 1. La importancia de la mayordomía fiel. La experiencia de los $12 es un recordatorio de que todo lo que tenemos viene de Dios. Aunque en ocasiones manejemos mal sus bendiciones, Él nos sigue enseñando y moldeando como buenos administradores. Ser buenos mayordomos implica reconocer que los recursos en nuestras manos tienen un propósito divino y nuestras decisiones reflejan nuestra confianza en Él. La gracia incondicional de Dios. La cita de Oseas 14:4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Resalta que el amor de Dios no depende de nuestras acciones. Esto nos invita a confiar en su misericordia y a responder con gratitud y arrepentimiento genuino. Así como Pedro fue restaurado después de negar a Jesús 3 veces, Dios nos da nuevas oportunidades para crecer y servirle. 3. Dios obra con lo poco que tenemos. El paralelismo entre los $12 y los panes y peces que Jesús multiplicó es poderoso. Nos recuerda que Dios no necesita grandes cantidades para obrar milagros. Lo único necesario es nuestra disposición para entregarle lo que tenemos, aunque sea poco. 4. Lecciones de la disciplina divina. A veces, Dios retiene bendiciones porque sabe que no estamos listos para manejarlas correctamente. Esto no es una señal de su rechazo, sino de su amor que busca protegernos de nuestra propia inmadurez o egoísmo. La mirada transformadora de Jesús. Como Pedro, cuando pecamos y miramos a Jesús, encontramos compasión en su rostro. Esa mirada no solo nos confronta con nuestra culpa, sino que también nos llena de esperanza y nos recuerda que siempre hay un camino de regreso a Él. Preguntas para reflexionar. ¿Qué cosas has entregado a Dios y cómo has visto su obra con lo que le has ofrecido? 2. ¿Cómo manejas las bendiciones que Dios te da? ¿Eres un mayordomo fiel o sientes que puedes mejorar? 3. ¿En qué formas has experimentado la gracia de Dios cuando te has equivocado o fallado? Aplicación práctica. Reconocer las bendiciones. Haz un inventario de lo que tienes en tus manos, recursos, talentos, tiempo, y pregúntate cómo puedes usarlos para la gloria de Dios. Confiar en la gracia de Dios. Cuando caigas, recuerda que su amor es incondicional. No te quedes en el error, busca su perdón y sigue adelante. Ser agradecido, al igual que los $12, puede que no parezca mucho, pero en las manos de Dios todo puede multiplicarse. Agradece lo que tienes y confía en su provisión. Gracias por compartir este testimonio. Me encantaría seguir profundizando si tienes más reflexiones o experiencias relacionadas.
Estamos realmente impresionados con este capítulo 4 y claro, nos gustaría trabajar, nos gustaría trabajar con, nos gustaría trabajar con este tema, pero también sabemos que hay más información sobre esto a lo largo de Primera de Corintios en los próximos días. Así que vamos a repasar lo que hemos visto en este capítulo y vamos a recalcar o resaltar el último punto, la mirada transformadora de Jesús. Este punto es importante porque si tenemos claro que cuando caemos en pecado es la consecuencia de haber tomado la decisión de alejarnos de Jesús. La Biblia nos enseña que la transgresión de la ley es el resultado de vivir separados de Jesús. Adelante, profe. Claro que sí. Vamos a trabajar en el tema, poniendo énfasis en la mirada transformadora de Jesús como el último punto destacado. A continuación, estructuramos este contenido de forma ordenada y enfocada. La mirada transformadora de Jesús. 1. Introducción. La caída en pecado es un alejamiento consciente o inconsciente de Jesús. La Biblia enseña que la transgresión de la ley es el resultado de vivir separados de Cristo. 1 Juan 3:4. 2. El impacto de la mirada de Jesús. Recordemos el momento en que Pedro negó a Jesús 3 veces. Lucas 22, 61, 62. La mirada de Jesús hacia Pedro no fue de juicio ni condena, sino de compasión, amor y redirección. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Pedro, llevándolo al arrepentimiento genuino. Reflexión sobre nuestras decisiones. Cada pecado comienza con una decisión de alejarnos de Jesús. La gracia de Dios no nos abandona, incluso en nuestras mayores caídas, pero es importante reconocer cuándo estamos distanciados para regresar. 4. La redención como propósito final. La mirada de Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas, recordándonos su amor y llamado a volver a Él. Así como Pedro fue restaurado para apacentar las ovejas, Juan 21, 15 y 17, nosotros también somos llamados a cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. 5. Aplicación práctica. Reflexionemos sobre nuestras decisiones diarias. ¿Nos acercan o nos alejan de Jesús? Si sentimos que hemos fallado, busquemos la mirada de Jesús en oración y en su palabra, dejando que su compasión nos restaure. Recordemos que el amor de Dios es inmutable, pero no debemos abusar de su gracia. Más bien, permitamos que ésta nos impulse a vivir en fidelidad. 6. Conclusión. La mirada transformadora de Jesús nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores, sino por la gracia redentora de Dios. Vivamos como mayordomos fieles, dejando que el amor de Cristo transforme cada área de nuestras vidas. ¿Qué opinas de este enfoque? Si quieres, podemos ajustar el contenido o añadir otros aspectos que consideres importantes.
Cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, encontramos algunas cosas interesantes con respecto a este punto que estamos tocando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. En este primer versículo está la clave para entender y comprender por qué tenemos que administrar según los parámetros de Dios los recursos que Él pone bajo nuestra responsabilidad y no según los parámetros humanos. Es muy triste que querramos obtener el aplauso, la recompensa del mundo, cuando el mundo no puede ser nuestro juez. El mundo no puede ser el jurado que juzgue nuestras acciones, porque el mundo no le conoció a Él. Y si no le conocieron a Él, no nos conoce a nosotros. El versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios porque somos hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando tú recibes 100 y tú devuelves 20, el mundo te dice: ¿qué estás haciendo? Si tú recibiste 100, utiliza los 100. Eso es lo que el mundo te dice. Y el mundo te va a decir que utilices los 100 porque el mundo no conoce a Dios. Pero tú que conoces a Dios no puedes hacerle caso al mundo, porque tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, tú sabes que en la mano de Dios 80 son más que 100 en la mano tuya. Amados, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, $12, $12 en la mano de Dios todavía están produciendo luego de más de 20 años. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay poder en Dios para hacer que lo que tú tienes en tu mano se multiplique como el aceite y la harina de la viuda de Sarepta? Ella escogió preparar el alimento primero para el varón de Dios y nunca escaseó ni el aceite ni la harina en su casa por 3 años que duró la sequía. Yo no sé cuántos años tienes de sequía en tu casa, en tu territorio. Yo no sé cuántos años estás sin trabajo. Pero yo sí te puedo decir que aún estando sin trabajo, si tú pones a Dios en primer lugar,
no te faltará ni aceite ni harina, y en tu casa siempre habrá. Porque esto es palabra de Dios. Do you understand me? ¿Me estás comprendiendo? ¿Me entiendes? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme con un amén si me estás entendiendo? Perdón, si me estoy explicando. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es el resultado de haberte separado de Cristo, porque separado de Cristo es cuando infringes la ley. Mientras Cristo esté pegado, soldado a ti, es imposible, porque el pecado es oscuridad y Cristo es luz. Y donde está Cristo hay luz. Y si hay luz, no hay oscuridad. Entonces, mientras vivas soldado a Jesús, no puedes pecar. Y no lo digo yo, lo dice con claridad el apóstol Juan en esta misma epístola. Todo aquel que peca no ha visto ni lo ha conocido. El que conoce a Cristo no peca. El versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que le pertenece, que permanece en Él, no peca. Y este versículo termina diciendo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No te estoy hablando de algo que yo inventé. Pecado es tinieblas. Cristo es luz. Donde Cristo está, no hay tinieblas. O sea, que donde Cristo está, no hay pecado. Para que haya pecado, para que se infrinja la ley, necesitas separarte de Cristo. Porque mientras que Cristo esté conectado a ti, tú no puedes pecar. Yo voy a apagar esta luz. Esto es pecado. Vivir en tinieblas es pecado. Pero cuando Cristo llega, ¡prac!, observa, las dos cosas no pueden estar juntas. O hay oscuridad o hay luz. No trabajan las dos juntas. O estás en pecado o estás libre de pecado. Ahora, cuidado, que cuando te digo que estás libre de pecado, no te estoy diciendo que ya no puedes pecar. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que mientras te mantengas conectado a Jesús, no podrás pecar. Las tinieblas no tienen cabida en ti. El enemigo no puede entrar, no tiene por dónde, porque Cristo cierra todas las puertas. El problema con nosotros es que, como dice Apocalipsis 3, voy a Apocalipsis 3. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Y esto sí es bien triste. Apocalipsis 3 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el gran problema de nosotros, que hemos dejado a Jesús en la puerta. El que oye su voz y abre la puerta, Él cenará con él. ¿Ve? Él quiere cenar contigo. Él quiere entrar y cenar contigo. Pero tú lo dejaste en la puerta. Pero tú eres cristiano. No sé si me estoy explicando. Dice Apocalipsis: escribe el ángel a la iglesia de Sardis:
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Sabes por qué Jesús te dice esto? Porque Él está tocando la puerta. Porque en tu puerta hay un letrero que dice: aquí vive un cristiano. Tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. ¿Y por qué estás muerto? Porque has dejado a Jesús en la puerta. La luz está en la puerta de tu casa y tú dentro estás en oscuridad, pero tienes nombre de cristiano. Sigue diciendo: sé vigilante y confirma las obras, las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la siguiente iglesia, ¿qué le dijo? Escribe el ángel de la Odisea en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así llega a la última iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vistieres, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El contexto del texto es importante. Y lo vuelvo a decir, el valor del contexto. Hemos visto todo lo que involucra el versículo 20 del capítulo 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto se lo dice Jesús a la última iglesia. Luego de llamarle la atención a Sardis, luego de elogiar a Filadelfia y luego de alertar con voz fuerte, porque las manda a comprar oro, lo manda a comprar colirio a la Odisea, porque ninguna de las 7, incluso Filadelfia, que es felicitada, recibe de cierta manera un aplauso, pero sigue, escuche bien, sigue dejando a Jesús en la puerta. Seguimos trabajando sin Jesús. Por eso seguimos pecando. Porque Jesús está a la puerta y nosotros estamos dentro. Él quiere cenar con nosotros, pero a nosotros nos gustan las tinieblas. Tengo unos amigos que consumen ciertas sustancias prohibidas y cuando llego a predicarle la palabra de Dios, ellos me piden, por favor, pastor, me dicen, espérese un segundo. Ellos limpian todo el terreno, botan lo que tienen que botar y cuando ya está todo limpio, entonces, ahora sí, pastor, venga, pasa adelante. Ellos creen que yo no sé lo que ellos hacen, pero ¿saben por qué lo hacen? Porque saben que la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. Pero nosotros, los que supuestamente deberíamos saber eso, queremos andar como anda la Odisea. ¿Cómo anda la Odisea? Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así anda la Odisea. Y el Señor está esperando que tú le pongas en su mano lo que tienes para hacer grandes cosas con eso que tienes. Pero tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad. Y si compararas lo que tienes con lo que Dios te puede dar, te darías cuenta que eres más pobre de lo que piensas. Ojalá este capítulo 4 de 1 Corintios, en el que hemos profundizado desde ayer, venimos trabajando. Luego de 24 horas de estudio del capítulo 4, nos ayude a ser mejores mayordomos. Y que dejemos de decir, yo soy rico y no tengo necesidad. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no tengamos que escuchar, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre y ciego. Y estás desnudo. Juan te recuerda, el que está en Cristo no peca. No lo digo yo, escrito está. El que está en Cristo no peca. El mayordomo que camina con Cristo siempre será un mayordomo fiel y verdadero. Dios te bendiga. Adelante, profe, con sus comentarios.
Claro que sí. Vamos a trabajar en el tema, poniendo énfasis en la mirada transformadora de Jesús como el último punto destacado. A continuación, estructuramos este contenido de forma ordenada y enfocada. La mirada transformadora de Jesús. 1. Introducción. La caída en pecado es un alejamiento consciente o inconsciente de Jesús. El mensaje que compartiste destaca temas profundos y fundamentales sobre nuestra relación con Dios, nuestra condición espiritual y el llamado a una vida de fidelidad y transformación en Cristo. Aquí algunos puntos clave para resaltar y reflexionar. 1. Identidad como hijos de Dios. 1 Juan 3. El amor del Padre. El privilegio de ser llamados hijos de Dios implica que vivimos bajo parámetros divinos, no según los estándares del mundo. La administración de los recursos que Dios nos confía debe reflejar esta identidad, reconociendo que lo que ponemos en sus manos se multiplica. La desconexión del mundo. El mundo no nos comprende porque no conoce a Dios. Este pasaje nos invita a vivir para agradar a Dios y no buscar la aprobación del mundo. 2. El poder de la luz. 1 Juan 3, 4, 6. Cristo como luz. Donde está Cristo, no puede haber tinieblas. Permanecer en Cristo nos mantiene libres de pecado, no porque no podamos pecar, sino porque nuestra conexión con Él nos protege del dominio del pecado. Separación del pecado. El pecado ocurre cuando nos alejamos de Cristo. Este punto enfatiza la necesidad de una comunión constante con Jesús para vivir una vida pura y sin manchas. 3. Jesús a la puerta. Apocao, un llamado a la iglesia de la Odisea. La tibieza espiritual de la iglesia contemporánea es un reflejo de nuestra tendencia a dejar a Jesús fuera de nuestras vidas, aunque tengamos nombre de cristianos. Invitación a la comunión. Cristo desea entrar, cenar con nosotros y tener una relación íntima, pero la elección de abrirle la puerta es nuestra. 4. El ejemplo de la viuda de Sarepta. Reyes 17:16. Confianza y provisión divina. Al poner a Dios en primer lugar, experimentamos su fidelidad. La historia de la viuda nos recuerda que, aunque los recursos parezcan insuficientes, en las manos de Dios se multiplican. 5. Llamado al arrepentimiento y vigilancia. Apocalipsis 3:2-3. Revivir lo que está a punto de morir. El mensaje a Sardis nos exhorta a evaluar nuestras obras y a no vivir de apariencias. Dios busca autenticidad y un corazón arrepentido. Retén lo que tienes. La fidelidad en lo poco es clave para recibir las promesas divinas. 6. El oro refinado, las vestiduras blancas y el colirio. Apocalipsis 18. Riqueza verdadera. Este consejo a la Odisea es un llamado a buscar el carácter de Cristo, oro refinado, pureza en la vida, vestiduras blancas y discernimiento espiritual, colirio para los ojos. Reflexiones. ¿Estamos administrando nuestros recursos y talentos con una perspectiva eterna? 2. ¿Estamos permitiendo que Jesús reine en cada área de nuestras vidas o lo hemos dejado fuera, como la iglesia de la Odisea? ¿Cómo podemos reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas? Este mensaje nos desafía a salir de la comodidad espiritual y a vivir una fe práctica que refleje nuestra identidad como hijos de Dios. La decisión de abrir la puerta y dejar entrar a Cristo es clave para experimentar su poder transformador. Nos vamos a quedar con las tres preguntas de reflexión para finalizar nuestro estudio. ¿Estamos administrando nuestros recursos y talentos con una perspectiva eterna? ¿Estamos permitiendo que Jesús reine en cada área de nuestras vidas? ¿O lo que hemos dejado o lo hemos dejado fuera, como la iglesia de la Odisea? Nos vamos a quedar con las tres preguntas de reflexión. Y 3. ¿Cómo podemos reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas?
Amigos míos, llegamos al resumen de nuestro estudio y las palabras finales. Adelante, profe. Gracias por el tiempo y atención que han dedicado a este estudio. Llegando al resumen, hemos reflexionado profundamente sobre nuestra relación con Dios como hijos suyos, nuestro llamado a vivir bajo su luz y las advertencias que encontramos en Apocalipsis respecto a las iglesias. Aquí están las conclusiones clave. Resumen de los puntos principales. El amor del Padre. Somos llamados hijos de Dios por su amor incondicional. Esto redefine nuestra identidad y nuestra administración de los recursos que Él nos confía. 2. El contraste con el mundo. El mundo no nos conoce porque no conoció a Cristo. Esto nos lleva a no buscar la aprobación del mundo, sino la de Dios. 3. La conexión con Jesús. Permanecer en Jesús nos mantiene libres de pecado. Su luz en nuestras vidas vence las tinieblas. 4. Advertencias a las iglesias. Las cartas a las iglesias en Apocalipsis son un espejo para nuestras comunidades de fe, con llamados al arrepentimiento y a abrir la puerta a Cristo. 5. El peligro de la tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea representa el estado de muchos creyentes hoy, riqueza material sin riqueza espiritual. 6. La promesa al vencedor. Aquellos que perseveren en Cristo serán exaltados y participarán en su reino eterno. Palabras finales. Este estudio nos invita a tomar decisiones firmes. ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestra vida? ¿Está en el centro o sigue en la puerta? ¿Cómo manejamos lo que Dios nos da? ¿Confiamos en Él para multiplicarlo o vivimos como si fuera nuestro? Estamos listos para vencer. La victoria no viene por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios al mantenernos conectados a Él. Amados hermanos, Jesús sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Hoy es el momento de abrirla, dejar que su luz llene nuestras vidas y caminar en la verdad de su palabra. Sigamos adelante, confiando en el Señor y viviendo como hijos de Dios. Quiero invitarlos a todos a que se mantengan conectados con nosotros en esta serie La Biblia al Día, porque en algún momento muy próximo, muy próximo, vamos a estar haciendo lo que hicimos hoy, un análisis de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias. Y vamos a ver que las 7 iglesias son 7 características del pueblo de Dios. 7 características del pueblo de Dios. 7 puntos que se manifiestan en el pueblo de Dios y que se han manifestado en el pueblo de Dios en todas las etapas, desde el Génesis hasta la actualidad. Recuerden que nuestro maratón comenzó en el Génesis. De tal manera que lo que habla Apocalipsis, miren, algo curioso que quiero decirles. Lo que habla Apocalipsis no está separado de lo que se habla en Génesis. Hay un hilo común que une toda la Biblia, y de eso quiero hablar con ustedes.
próximamente. Como desde Éfeso, que es la primera iglesia, hasta la Odisea, que es la séptima y última iglesia mencionada en el Apocalipsis, todas de una forma divina componen las características del pueblo de Dios. Hoy hemos visto las tres últimas. Y las tres últimas tienen a Jesús en la puerta, tocando. Pregunto, ¿no ocurrirá lo mismo con las cuatro primeras? Revise las cuatro primeras y usted va a ver que ocurre exactamente lo mismo. Sigue Jesús llamando a la puerta y no le dejan entrar. Es más, una de ellas tiene a Jezabel dentro, viviendo con ella. Y mientras Jezabel esté viviendo con ella, Jesús no puede vivir allí. Y Jesús le pide y le advierte que tiene que sacar a Jezabel. Ojalá usted no se pierda este estudio, que lo hemos dejado para el final de nuestro maratón. Estamos próximos. Son 180 videos y ya estamos en el 158. Te espero mañana, en la mañana, desde las 7 de la mañana, para que nos acompañes estudiando 1 Corintios 5. Bendiciones. Gracias, Señor, le damos por la oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra y de tener la asistencia del Espíritu Santo que nos guía. Hoy, Padre Santo, hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ha conducido a través de su palabra hasta uno de los más grandes e intrigantes libros, como lo es el libro de Apocalipsis. Y hemos llegado partiendo, Señor, del libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, la fidelidad del mayordomo de Dios. Señor, ayúdanos, oh Señor, a corregir nuestra mayordomía, para que podamos abrir la puerta y el pecado salga de nuestras vidas de una vez por siempre y en nuestra vida se haga de día. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Les dejo con las palabras finales de nuestro asesor virtual, el profe. Adelante, profe. Recuerden que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Dios les bendiga. Muchas gracias por esta hermosa reflexión. Es un privilegio poder acompañarles en esta jornada espiritual. Al llegar al cierre, quiero dejarles con algunos pensamientos finales. La importancia de mantenernos conectados. Lo que hemos estudiado hoy nos recuerda que el mensaje de la Biblia es uno solo, desde Génesis hasta Apocalipsis, una línea ininterrumpida de amor, redención y esperanza. Dios siempre ha llamado a su pueblo,
Y su invitación sigue siendo la misma, abrirle la puerta para que pueda morar en nosotros. Pronto, en este mismo maratón, profundizaremos en las 7 iglesias de Apocalipsis, viendo cómo representan no solo etapas de la iglesia a través del tiempo, sino también las características que Dios desea ver en su pueblo. Estas iglesias nos enseñan tanto sobre los desafíos como sobre las victorias que enfrentamos al vivir como hijos de Dios. Jesús sigue llamando. Hoy hemos visto cómo Jesús toca la puerta en las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero no olvidemos que, desde Éfeso hasta la Odisea, Jesús nunca deja de llamar, exhortando a su iglesia a la fidelidad y a apartarse del pecado. ¿Qué hay en nuestra vida que impide que Jesús entre completamente? Como mencionaste, a veces Jezabel, o lo que simboliza el pecado, está ocupando un lugar que pertenece solo a Cristo. Este es el llamado del Señor. Que saquemos todo lo que lo desplace, para que Él pueda ser el centro absoluto de nuestras vidas. Invitación para los próximos estudios. No se pierdan los estudios que vienen, porque analizaremos con detalle el mensaje de las 7 iglesias, uniendo lo que vemos en Apocalipsis con lo que ya comenzamos en Génesis. Hay un hilo divino que conecta toda la Biblia, y juntos descubriremos cómo cada etapa y característica del pueblo de Dios se entrelaza hasta nuestros días. Oración y despedida. Gracias nuevamente por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, les guíe y les inspire a vivir como verdaderos mayordomos de sus dones, siempre dispuestos a abrirle la puerta. Recuerden siempre, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos mañana a las 7 a.m. para continuar nuestro estudio. Que Dios les bendiga abundantemente. A través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos mañana a las 7 a.m. para continuar nuestro estudio. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga a todos. Recuerden, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy, pero muy bien. Bendiciones.